Prendan sus camaritas si son tan amables, peques. ¿En qué nos quedamos? ¿Quién se acuerda? Yo estoy viendo cómo se sintetizaba el ATP en la ATP sintasa. Entonces vimos fosforilación oxidativa. Esa es la fosforilación oxidativa. Espero que recuerden que habíamos hablado antes de que hay 3 tipos de fosforilación. La fosforilación a nivel de sustrato, que ya la vimos en glicolisis y en una de las reacciones del ciclo de Krebs, donde se requiere la formación de un compuesto de súper alta energía para que se dirija la reacción de fosforilación del ADP. Y esta también es la fosforilación oxidativa o fosforilación mitocondrial, también le llaman, pero principalmente fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo en la matriz de la mitocondria en presencia de oxígeno. Ahí es donde hay oxígeno, por eso se llama así. El tercer tipo de fosforilación no nos va a dar tiempo de verla, pero se lleva a cabo en la fotosíntesis y se llama fotofosforilación, pero no tenemos tiempo para revisarla. Entonces, como material que después me gustaría que revisaran, después, porque no va a venir en el examen, les voy a dejar el material de fotosíntesis, para que después lo lean. ¿Queda claro? Bueno. Lo que vamos a revisar hoy son 3 pequeños subtemas. 1, inhibición de la cadena respiratoria. Espérense, no lo apunten. 2, acoplamiento, desacoplamiento entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Porque ya hemos hablado de que están acopladas, pero se pueden desacoplar. Entonces, de eso vamos a hablar. Y espero que nos dé tiempo de ver el balance energético, los cálculos para hacer el balance energético. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta dónde vamos? ¿No? Muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes mi pantallita para poder continuar con lo que estábamos revisando. Esperen, ahí voy. Me voy a mover rápido en esta presentación, no se me vayan a marear. Ahora sí, ya pueden abrir sus ojitos. Inhibidores respiratorios. Estos inhibidores son capaces de bloquear el transporte electrónico entre un transportador y otro. Aquí dice, fíjense bien lo que dice este primer párrafo. Cuando el flujo de electrones, acuérdense ustedes que en la cadena de transporte de electrones, estos están fluyendo desde el complejo 1 al 4 y del 2 al 4. Aquí dice, cuando el flujo de electrones queda bloqueado, es decir, meto un inhibidor.
se acumulan compuestos reducidos antes del punto de bloqueo de la vía. Aquí está un ejemplo. Bueno, 3 ejemplos. ¿Qué tenemos en el primer ejemplo? Dice NAD reducido. Debemos de entender que el NAD reducido entra en el complejo respiratorio número 1. ¿De eso se acuerdan, o no? Sí. Sí, gracias. La rotenona, que está aquí, rotenona, dice que inhibe este tache, aquí en el circulito rojo, indica que está obstruyendo el paso de los electrones del complejo 1 al complejo 3. De hecho, está inhibiendo el paso, ni siquiera hasta el complejo 3, sino entre el complejo 1 y la ubiquinona. Allí es donde está inhibiendo. Vean que aquí donde dice NAD reducido está azul y donde dice coenzima Q en adelante está en rojo o en rosita, pues. ¿Qué quiere decir esto? Si los electrones del NAD reducido entran al complejo 1, el complejo 1 va a estar oxidado. Recibe los electrones, se reduce. Recuerden, ganancia de electrones es reducción. Entonces, se reduce el complejo 1, pero está bloqueado. No puede pasar sus electrones a la coenzima Q. Entonces, ¿cómo se queda el complejo 1? ¿Oxidado o reducido? Reducido. Se queda reducido. Muy bien. Y si este se queda reducido, entonces, ¿cómo se quedarán? En este caso, desde la coenzima Q en adelante, los transportadores. Oxidados. Oxidados. Estoy de acuerdo. La pregunta ahora es, fíjense bien en la pregunta, ¿una célula viva podrá seguir sintetizando energía si está inhibido el complejo 1? No. ¿Está segura? A ver, No. ¿por qué le estoy preguntando a su compañera? ¿Quién me contestó? ¿Isa? Sí. Ah, ¿por qué le pregunto a Isa si está segura? La rotenona inhibe el paso de los electrones del complejo 1 al transportador móvil, que es la coenzima Q. La coenzima Q, ¿a quién se los va a dar? Al complejo 3. Al complejo 3. La pregunta que les hice es, ¿una célula viva podrá mantenerse viva? ¿Podrá seguir sintetizando energía si está inhibido el complejo 1? Vamos, peques. ¿Y al complejo 2 qué? ¿Se lo comió el ratón? Pues sí, no se puede, ¿no? Hasta no los veo porque ya saben que cuando yo presento mi pantalla no los puedo ver, pero hasta vi que los ojitos les brillaron. Bueno, si está inhibido el complejo 1, no hay transporte de electrones del complejo 1 al 3, pero eso no quiere decir que no haya transporte de electrones del complejo 2 al 3. ¿Habrá transporte de electrones del complejo 2 al 3 si la rotenona está inhibiendo al complejo 1? Sí. Claro que sí. Ahora viene otra pregunta. ¿La célula viva tendrá problemas energéticos para seguir manteniéndose viva?
Sí. Pues sí. Pues sí. ¿Por qué? Porque los ATPs, aquí ya vamos a hablar de ATPs, porque los ATPs formados a partir del NAD, cuando se reoxida, se están perdiendo. Y esos, en términos generales, son 3 ATPs por cada NAD reducido que entra a la cadena respiratoria. ¿Cuántos ATPs se sintetizan a partir de un FAD reducido que entra a la cadena respiratoria? Se generan 2. Y vean, si entran las 2 coenzimas reducidas a reoxidarse en la cadena respiratoria, que no esté inhibido aquello, se generan 5 ATPs, una por cada NAD reducido, 3 por cada NAD reducido y 2 por cada FAD reducido. Déjenme ver, creo que llegó alguien. Aquí está. Un momento. Ahí va. Obviamente, si se inhibe aquí el complejo 1, no se genera la misma cantidad de energía y la célula se empieza a meter en problemas de tipo energético. ¿Queda claro, Peques? Sí, profesora. Ahora, ¿la cadena respiratoria puede ser inhibida en algún otro nivel diferente al complejo 1? La respuesta es sí. Puede ser inhibida en el complejo 3. ¿Qué tipo de compuesto? La antimicina A. Y también, y también un compuesto que luego se utiliza para combatir los hongos de las uñas o los hongos de la cabeza, que se llaman dermatofitos. Esos son un tipo de hongos que viven en la piel y la van lastimando, sobre todo en las uñas y sobre todo en las uñas de los pies. Ese compuesto es un medicamento derivado del ácido undecilénico que se llama mixotiazol. ¿Han oído hablar de él? No. ¿No? Bueno, pues ya oyeron. Se llama mixotiazol. Ese compuesto, como les digo, deriva del ácido undecilénico y inhibe al complejo 3. ¿Qué es lo que pasa? El NAD reducido entra al complejo 1, le da sus electrones, el complejo 1 se los da a la coenzima Q, la coenzima Q se los da al citocromo B, esto ya está en el complejo 3, pero el citocromo B ya no se los puede dar al citocromo C1, que también está en el complejo 3. Entonces se queda reducido. Y todos estos, cuando este se reduce, aquí está el bloqueo, aquí donde está el tache, está el bloqueo, se queda reducido el citocromo B. El NAD, el complejo 1, ¿puede recibir otros electrones? Sí, los recibe. Los recibe. Se los pasa a la coenzima Q, pero la coenzima Q ya no se los puede pasar al citocromo al citocromo B que está aquí. ¿Por qué no? Porque este ya está reducido. No se los puede pasar. Entonces se queda con ellos. Viene otra molécula de NAD reducido, se los da al complejo 1, este los acepta, pero ya no se los puede dar a la coenzima Q porque esta ya está reducida. Y se los queda. Viene otra molécula de NAD reducido, se quiere reoxidar, ¿le puede dar sus electrones al complejo 1? No. ¿Por qué no? Porque está reducido. ¿Sí ven el efecto de la inhibición? ¿Qué es? Sí.
¿Y cómo están todos los transportadores electrónicos después del punto de inhibición? Están oxidados, todos. Pero pues están oxidados esperando que les lleguen los electrones, pero no se puede porque está bloqueado aquí. Ahora, la antimicina A, hace muchos, muchos años, como 60 años más o menos, se desarrolló como un compuesto antimicrobiano, como un antimicrobiano, se me olvidó cómo se llama. Entonces, este compuesto se les empezó a dar a algunos pacientitos con cáncer porque el sistema inmune de esos pacientes estaba muy deteriorado. Entonces, pescaban cualquier infección. Y dijeron, bueno, pues vamos a darles antimicina, que parece que está funcionando bien, como un antibiótico, y se los empezaron a dar. Claro, un antibiótico que en esa época era un antibiótico experimental. Obviamente pidieron permisos y les empezaron a dar a estos pacientitos cancerosos este compuesto. Y los médicos empezaron a ver algo, dijeron, chirrión, a ver, otra vez, ¿cómo está eso? Y a revisar los resultados. Se dieron cuenta de que no solamente los pacientitos sanaban de las infecciones, sino que también mejoraban de sus problemas de cáncer. ¿Cómo? ¿Esos cánceres ya no avanzaban? Es más, algunos cánceres empezaron a remitir. Y todos dijeron, ándale, miren, nosotros lo usamos como antibiótico y esta cosa también es un antineoplásico. Pues hay que usarlo. Y empezaron a usarlo ya con esa intención en pacientitos con cáncer. Obviamente con el permiso de los pacientes. Pero había un problema. La antimicina A sí bloquea aquí al complejo 3 respiratorio. Las células normales y las células cancerosas tienen cadena respiratoria, obviamente. Son células, las cancerosas son células también. ¿Su cadena respiratoria puede ser inhibida? Sí. Entonces, por eso se morían las células cancerosas. Las células cancerosas tienen un metabolismo muy rápido. Se reproducen muy rápido. Por eso hay cánceres como el de páncreas que mata en cuestión de meses. Esos son los que matan en meses. Y ciertos tipos de leucemias. Se los digo porque tristemente yo tuve 2 amiguitas muy queridas que en cuestión de 6 meses fallecieron. Una por cáncer de páncreas y la otra por leucemia. Y murieron así rapidísimo. A mi amiga Marce le detectaron el cáncer como en agosto de un año y en abril ya estaba muerta. En abril del otro año ya estaba muerta. Y la otra también. En marzo y al final del año ya estaba muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que las células cancerosas se reproducen a velocidad. Muy rápido, tienen un metabolismo muy rápido. Entonces, inhibirles la cadena respiratoria podría ser una estrategia para acabar con esas células, para que se mueran. ¿Para que se mueran? ¿Por qué? Porque no pueden generar energía. Y se mueren. ¿Cuál es el problema de la antimicina A? Igual que de muchos otros inhibidores de la cadena respiratoria, que no solamente matan a las células cancerosas, también a las normales. ¿Sí se dan cuenta, chiquillos? Sí, profesora.
Contéstenme, no sean malos. Bueno, se los digo, les cuento esto, porque son áreas de oportunidad para que ustedes se desarrollen profesionalmente. Por eso les cuento luego estas cosas. Esto no es clase de bioterrorismo, ni mucho menos, no. Es para que vean que escogieron una carrera a la que le pueden sacar mucho jugo desde el punto de vista del trabajo que ustedes pueden hacer. Bueno, acá abajo, en el último ejemplo, tenemos la inhibición de la cadena respiratoria. Aquí. En el paso de los electrones de la citocromo oxidasa al oxígeno molecular. Es el último paso. ¿Quién está siendo inhibido? La citocromo oxidasa. La citocromo oxidasa puede ser inhibida por cianuro. Por eso siempre les decimos en la práctica de oxidorreducción que no se van a echar sus tragotes de cianuro. Por el monóxido de carbono, por el dióxido de carbono también, y por las ácidas, no ácidas. Ácida se escribe como A, Z, I, D de dedo, A. Son compuestos que inhiben a la citocromo oxidasa. Vean, si se inhibe la citocromo oxidasa, todos los transportadores electrónicos se quedan reducidos. Y se detiene el flujo de electrones. ¿Por qué? Porque la citocromo oxidasa no se los puede dar al oxígeno, que es el último paso, para que el oxígeno siga siendo el aceptor final natural. ¡Ah, caray! ¿La gente se puede morir por esto? Claro. No me acuerdo si a ustedes ya les conté lo que sucede en la cámara de gas cuando en Estados Unidos le aplican la pena de muerte a un reo. ¿Se los conté a ustedes o no? Sí, profesora. ¿Sí? Ah, bueno. Pues ahí está. ¿Por qué? Porque el cianuro es un inhibidor del complejo 4 respiratorio. ¿Y cuál es el problema con estos inhibidores? ¿Qué tipo de inhibición están produciendo? ¿Ustedes creen que sea una inhibición reversible o irreversible? Irreversible. Es irreversible, claro que sí. Es irreversible. Se unen estos compuestos, se unen covalentemente en el sitio activo de la enzima. Y por eso ya no puede continuar su función la enzima, porque ahí tiene algo pegado y no se despega. Está unido covalentemente. Por eso son tan peligrosos estos compuestos. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Bueno. Yo en algún momento les hablé de Marilyn Monroe y les dije que los barbitúricos son fármacos. Son fármacos que se prescriben a las personas. A ciertas personas, obviamente, no cualquiera se va a tomar un barbitúrico, son muy peligrosos. Eso siempre tiene que estar bajo la muy cercana vigilancia de un médico, y se les da a pacientitos que tienen problemas de tipo psiquiátrico, principalmente, o de depresión también. Entonces, a ese tipo de pacientes se les llega a dar con dosis mínimas. Los barbitúricos son fármacos muy importantes, muy utilizados, pero tienen problemas. Uno de ellos es que inhiben la cadena respiratoria. ¿Y dónde carambas la inhiben? Justo aquí, igual que la rotenona.
entre el complejo 1 y la coenzima Q. Entonces están inhibiendo el complejo 1. Chanc, aquí. ¿Una persona se puede morir porque se le pasen las cucharadas de barbitúricos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se está inhibiendo el transporte de electrones y las personas o los animalitos pueden morir. ¿La muerte es rápida? En realidad no. Lo que pasa es que la gente la gente o los animales, cuando pierden, más bien cuando se inhibe aquí la cadena respiratoria, les empieza a dar sueño, se quedan dormidos. Porque no es así como en las películas que se ve como se agarran el cuello y se están asfixiando. No, la gente simplemente se queda dormida porque tampoco está generando energía. Ustedes ya ven por qué. Si no se reoxidan las coenzimas, si no se reoxidan las coenzimas tipo NAD y tipo FAD reducidos, pues si no se reoxidan esos, no hay formación del gradiente de protones en el espacio intermembranal de la mitocondria y no puede haber síntesis de ATP. Entonces la gente se siente débil, le da sueño, se duerme y ya no despierta. Y si se combinan barbitúricos con alcohol, que fue lo que nos cuentan que le pasó a Marilyn Monroe, pues se murió la Santa Señora. ¿Sí? Son peligrosos. Por eso deben estar siempre bajo la estrecha vigilancia del médico. Ese tipo de compuestos. Y el médico no es cualquier médico, o sea, debe el paciente que recibe esos fármacos, esos medicamentos, pues, porque se los dan en forma de tabletas o lo que sea. Obviamente debe de haber ido ni siquiera con el psicólogo, sino con el psiquiatra. Espero que sepan que la preparación de un psicólogo no es la misma que de un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico general que hace una especialidad. El psicólogo es psicólogo desde que hace su licenciatura, ¿sí? Y es otro tipo de tratamiento el que dan. También pueden dar fármacos o medicamentos, pues, los psicólogos, pero siempre debe estar avalado, sobre todo el tipo de fármaco tan fuerte que se utiliza para ese tipo de pacientitos, los ansiolíticos y todos esos, deben estar de preferencia recetados por un psiquiatra. Bueno, ¿preguntas, jóvenes? No, profesor. ¿No? Entonces, esto ya lo vimos. Está el esquemita. Fosforilación. Esto también ya lo vimos. Ya lo vimos esto. Vean una micrografía, es decir, una microfotografía, ahí está, del ATP sintasa. Aquí está. Y aquí está un esquemita, un dibujito, para que ustedes lo vean. Aquí dice cuál es la composición de F0, que es lo que está anclado en la membrana, de F1, que es la cabezota grande que gira, y del tallo. Ahí está. Bueno. Veanlo, aquí está. Este es F0. Aquí está el tallo. Y esta es la cabezota. Esta es la enzima, pues, F1. Ahí está. El mecanismo no se los explico aquí, porque ya lo vimos en la animación. Lo que vamos a revisar es esta parte. Desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Cuando empezamos a ver este tema, hablamos
de acoplamiento de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Y yo les puse un símil en donde les decía yo que tenemos el marco de una puerta y la puerta. Pero los dos por separado no me sirven de nada. La puerta y el marco de la puerta tienen que estar acoplados mediante algo para que puedan funcionar. Y por ahí alguno de sus compañeros había dicho, sí, a través de las, se me olvidó cómo se llaman, ¿cómo se llaman? Lo que acopla la puerta con el marco, se me olvidó cómo se llama. Bisagra. Ay, gracias, sí. Las bisagras. Entonces, ¿qué es lo que mantiene acoplada a la fosforilación oxidativa con la cadena respiratoria? El gradiente de protones. Ese es el que mantiene a estas dos vías metabólicas acopladas. ¿Cómo? Ese gradiente de protones es formado por el bombeo constante de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal a través de los complejos 1, 3 y 4 respiratorios. Ya está formado, pero va a ser utilizado por la ATP sintasa para llevar a cabo la fosforilación. Entonces vean qué bonito, una vía forma el complejo y otra lo usa para la generación de energía. Pero ¿qué sucede cuando la cadena respiratoria se desacopla de la fosforilación oxidativa? ¿Habrá síntesis de ATP? La respuesta es no. ¿En dónde está el meollo del asunto aquí? Yo les he mencionado ya muchas veces que las membranas mitocondriales, las dos, son totalmente impermeables a protones. Por eso es que se puede formar el gradiente en el espacio intermembranal, porque los protones no pueden atravesar las membranas así nomás porque sí. Al fin estoy chiquito y me paso. No, nada, no pueden pasar para ningún lado. Entonces se quedan ahí en el espacio intermembranal. Entonces, ¿cómo regresan a la matriz mitocondrial? Pues lo hacen a través de la ATP sintasa. Ya vimos el mecanismo el día, no sé qué día, en estos días. Pero hay un asunto. ¿Cómo es que se desacopla una vía de la otra? ¿Es que deja de funcionar alguna? Pues la respuesta es sí y no. Ustedes van a decir, ay, está maestra. Sí, no, pues ¿qué quiere decir con eso? ¿La cadena respiratoria deja de funcionar? La respuesta es no. La cadena respiratoria funciona de manera normal. Está reoxidando las coenzimas reducidas, las reoxida y trasloca los protones de la matriz hacia el espacio intermembranal. Ese no hay problema. La cadena respiratoria sigue funcionando. Entonces, ¿quién no funciona? Algunos, fíjense lo que estoy diciendo, algunos de los protones, ya no dije todos, dije algunos de los protones regresarán hacia la matriz mitocondrial vía ATP sintasa. ¿Y los demás protones? Los demás protones no. Y los demás protones van a poder difundir hacia el citosol, fíjense hasta dónde, hasta el citosol, o bien
hacia la matriz mitocondrial. Ay, chirrión, y entonces, ¿cómo le hacen estos? Pues no, que son, las membranas mitocondriales son impermeables a protones. Sí, siguen siendo impermeables a protones. Pero aquí dice, vamos a leer desde el principio. Desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, eso es lo que dice acá arriba. Luego dice, algunas condiciones y reactivos pueden producir un desacoplamiento de la oxidación, o sea, de la cadena respiratoria, y de la fosforilación, es decir, de la síntesis de ATP. Cuando las mitocondrias se rompen por detergentes o tratamientos físicos, ustedes ya saben que cuando quisieron obtener DNA, usaron SDS, un detergente, y con eso se deshicieron de las membranas, y viene el DNA, ahí tuvieron su montonzote de DNA. O tratamientos físicos. Si yo llevo a cabo una trituración medio salvajona allí, como la que algunos hicieron el día de ayer y el día de antier con los corazoncitos y los hígados del pollo, no nada más rompen, si es muy severa esa trituración, no solamente rompen membranas celulares, pueden llegar a romper otras membranas. Pueden llegar a romper las mitocondriales, las nucleares y el retículo endoplásmico y algunos otros. Por eso luego les dice uno, sí, trituren, pero no le hagan un agujero al mortero. ¿Sí ven por qué? ¿De qué es? Bueno, espero que... Sí, profesor. Luego dice, las membranas pueden tener todavía una cadena funcional. ¿Cuáles membranas? Las mitocondriales internas. A fuerza de aplastones allí en la homogeneización, ¿voy a poder separar los complejos respiratorios de la membrana mitocondrial interna? No. La respuesta es no. Entonces, yo puedo llegar a romper la membrana, o se puede llegar a romper la membrana, y esa membrana todavía puede tener una cadena funcional, una cadena de transporte de electrones funcional, pero no acopla la síntesis de ATP. ¿Por qué? ¿Por qué no la puede acoplar? Porque la membrana está rota. Sí, espero que se lo estén imaginando. Imagínense, imagínense por favor una mitocondria con sus dos membranas intactas y tachonada de complejos respiratorios y ATP sintasa. ¿Ya se la imaginaron? Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, pues ahora rompan las membranas. Ya tienen una mitocondria toda rota. Todavía tienen cadena respiratoria. O sea, los complejos respiratorios pueden estar funcionando. Chiquillos. Pues sí. Pues sí. Llega un NAD al complejo 1, un NAD reducido, y lo reoxidan. ¿Hacia dónde están mandando los protones si aquello está roto? El complejo respiratorio simplemente está tomando los protones de un lado de sus lados, y lo manda al otro lado, de su lado. ¿Sí? Acuérdense que es un complejo. Déjenme ver, ¿dónde está la figura? Aquí está. Tengo rota la membrana. Vamos a suponer que está rota. Vamos a suponer que está rota aquí, miren, donde empieza el dibujo y donde acaba el dibujo. Vamos a suponer que es un pedazo de membrana mitocondrial. Todo lo demás está roto también. Llega un NAD al complejo 1, un NAD reducido. El complejo 1
¿Lo puede reoxidar? Sí, porque está funcionando. Y toma los protones de este lado. Acuérdense que esto está roto. Toma los protones de este lado y como los protones pasan a través del complejo, pues pasa del otro lado, del otro lado del complejo. Porque pues esto ya está roto. La membrana, acuérdense. Lo mismo va a ser el complejo 3, el complejo 4. El complejo 2, pues también va a reoxidar al FAD reducido. La pregunta es, pero esto está roto, la membrana está rota. Se forma el gradiente de protones. ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué no? Porque la membrana está rota. Algunos de los protoncitos que están por aquí, pues a lo mejor le atinan aquí al hueco del ATP sintasa y a lo mejor se llega a sintetizar algo. A lo mejor. Pero ¿por dónde se ve la mayor parte de los protones? Pues por los huecos de donde están rotas las membranas. ¿Sí o no? Sí. Sí. La pregunta es, ¿hay desacoplamiento de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa? ¿Hay desacoplamiento? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, hay. Claro que sí. La cadena sigue funcionando. La fosforilación no. ¿Ya se dieron cuenta, chiquillos? Sí. Muy bien. Mantengan eso en mente. Vamos otra vez a donde estábamos. Que era por aquí. Déjame ver. No. Aquí está. Cuando las mitocondrias se rompen por detergentes o tratamientos físicos, se rompen. Las membranas pueden tener todavía una cadena funcional que no acopla la síntesis de ATP a esta respiración. La pregunta es, chicos, ¿la célula puede seguir viva si se rompieron las membranas mitocondriales? No. No. La respuesta es, no, maestra, la célula se muere. La célula no puede seguir viva. Aquí dice, eso cuando se rompen las membranas, pero aquí dice algo muy importante que a ustedes como CUFIS les importa. Dice, algunos agentes químicos causan desacoplamiento sin alterar la estructura de la mitocondria. ¿Eso qué quiere decir? Que van a desacoplar la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa sin romper la mitocondria. La mitocondria ya está. Está funcionando todas sus vías metabólicas, ciclo de Krebs, desaminación oxidativa de aminoácidos, parte del ciclo de la urea, todo lo que se lleve a cabo de metabolismo en la mitocondria está funcionando, todo. Pero hay ciertos compuestos, ciertos agentes químicos, como cuáles, como el 2,4-dinitrofenol. Quiero que escriban en su cuaderno la estructura química de este compuesto. Vamos. Me la van a enseñar. 2,4-dinitrofenol. Les pregunto ese, y que lo escriban, porque es el facilito. Digan que no les pedí el que sigue. La carbonilcianida paratrifluorometoxi fenilhidrazona. Digan que no les pedí ese. Solo quiero el 2,4-dinitrofenol. Vamos. ¿Ya lo tienen?
Les voy a pasar a verlos. Dejar de presentar. A ver. Prendan sus camaritas, porque me van a enseñar. ¿Ya lo escribieron? A ver, Emanuel, espérame. Déjame anclarte aquí para que vea yo si lo veo. 2, 4, línea. ¡Ay, sí! Sí, Emanuel, muy bien, gracias. Sánchez Aldaba, déjame verte. Déjame anclarte aquí. Sí, muy bien, Sánchez Aldaba. Zarco, déjame verte, Zarco, un momento. Uy, nena, está así como desenfocado. Ahí está. Muy bien, gracias. A ver, Cassandra, el tuyo. Sí, ahorita todavía no lo hago, lo estaba haciendo, perdón. A ver, Rodrigo. Ah, no, aquí hay uno, Meneses. Meneses me está enseñando algo. Ándale, muy bien. Ajá. ¿Quién otro? Apúrense. Ah, Isa. Déjame verte. Momento. Estoy con Isa. Muy bien, nena. A ver, ahora, Cassandra. Ándale. A ver, Itzel, por favor, el tuyo. Miranda. Raquel, a ver el tuyo. A ver, primero las damas. Primero, señor Gallo. Muy bien. A ver, Rodrigo, el tuyo. Ajá. Eliud. Ajá, muy bien. Jenny, ya lo debes tener. Ándale, Jenny. Ya te estoy viendo. Ándale, muy bien. A ver, Pérez Tadeo. Ay, espérame. Uy, apenas llegó Pérez Tadeo. Bueno, más o menos lo tienen. Ahora les voy a pedir un favor. Quiero que escriban la base conjugada del ácido que acaban de escribir. Porque la forma que ustedes escribieron, el 2,4-dinitrofenol, es el ácido, es un ácido débil. Quiero la base conjugada, es decir, quiero el 2,4-dinitrofenolato. Por favor. ¿Qué tienen que hacer? Quitarle el protón al grupo fenólico, ¿sí o no? Y ahí abajo le ponen su nombre a cada uno. Ah, ya me lo están enseñando. A ver, espérenme. Sánchez Aldaba primero. Muy bien, y le pusiste carga. Exacto, perfecto. A ver, Isa. Enséñamelo, Isa. Eso, muy bien, ponle el nombre. ¿Quién más ya lo tiene? Apúrense. Eso es muy rápido. A ver, Jenny. Ajá, muy bien, Jenny. A ver, Rosas Huerta. Déjenme verlo. Ajá, ponle la carga, Rodrigo. A ver, Eliud, me está enseñando el suyo. Muy bien, ponle los electrones, Eliud. Ya le pusiste la carga, pero ponle los electrones. A ver, ¿quién es? Cassandra. Muy bien, nena. Exacto. Muy bien. Los demás, por favor, escríbanlos en su cuaderno. ¿Por qué? Ahora sí, me voy a compartir mi pantalla otra vez. Ay, esperen. ¿Qué caramba estoy haciendo? Ya que estamos en esto, acaba de salir el letrerito de la llamada. Por favor, vamos a colgar y ahorita les pongo el nuevo enlace. Por favor. Ahí está. ¿Están viendo la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Sí.
espérenme, es que llegó alguien. Ok, los jóvenes. Momento. Ahí van, ahí. Ahí van. Muy bien. Ahí estamos. Luego, aquí dice, algunos agentes químicos causan desacoplamiento sin alterar la estructura de la mitocondria. Esto es importante, sin alterar la estructura de la mitocondria. El 2,4-dinitrofenol, el compuesto que escribieron primero, es un ácido débil. Y también este, del nombrezote grandote, carbonil, cianida, para-trifluorometoxifenilhidrazona. Qué bueno que no les pedí la estructura química de ese, porque pues, hasta yo me tardaría. Entonces, estos son ácidos débiles, con propiedades. ¿Qué tipo de propiedades? Aquí Hidrofóbicas. Esto es importante. Tienen propiedades hidrofóbicas. Aquí nos explican. Su hidrofobicidad les permite difundir a través de membranas. Esto es importante porque son ácidos débiles. Es decir, el compuesto que describieron ustedes se está refiriendo al ácido débil, al 2,4-dinitrofenol. Ahora díganme ustedes, si es un ácido débil, ¿puede perder un protón? ¿Sí o no? Bueno, supongo que sí. Luego, si pierde el protón, se convierte en 2,4-dinitrofenolato, que es la siguiente estructura química que les pedí que escribieran. ¿Sí o no? Sí. 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 Si es eso, entonces tiene un valor de pKa. ¿Cuánto? Pues no me acuerdo cuánto, pero debe de andar como por alrededor de entre 2 y 3 su valor de pKa. Por ahí debe de andar. Pero fíjense qué dice. Los ácidos débiles, como esos dos que están allí, con su nombre, son hidrófobos. Son moléculas hidrófobas. Vean ustedes la estructura química del 2,4-dinitrofenol, del ácido. Y vean el del 2,4-dinitrofenolato. ¿Cuál es polar? ¿El ácido o la base conjugada? ¿Cuál es polar? La base. La base. La base. Ahora fíjense. Dice, su hidrofobicidad les permite difundir a través de membranas. ¿Cómo es la membrana? Es principalmente, sí, ya sé, ustedes me van a decir, oiga maestra, a ver, es una bicapa lipídica formada de fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, es decir, tienen una parte polar y una no polar, donde la parte polar está orientada hacia donde hay agua. Por eso es una bicapa. Y la parte media de la membrana es hidrófoba. Sí. Y si ustedes se acuerdan de que les he dicho hasta el cansancio que las membranas mitocondriales son impermeables a protones, espero que con esa disertación se puedan dar cuenta de por qué caramba son impermeables a protones, porque son principalmente no polares. Y el protón pues, tiene una carga, ¿o no? Es por eso que no puede atravesar las membranas como le pegue su gana. Entonces, la hidrofobicidad de los compuestos de los que estamos hablando les permite difundir a través de membranas. Una vez en la matriz, en su forma protonada,
¿Por qué dice aquí una vez en la matriz en su forma protonada? Pues porque se puede desprotonar. Por eso lo dice, pueden liberar el protón. Si liberan el protón, me da la base conjugada. Pero hay esto, ustedes van a decir, ¿y este protón de dónde salió? Bueno, voy a dejar de compartir un momento. Hace años, más o menos en la década de 1950, en Estados Unidos, sí, ahora nos dicen, México es el país número 1 con obesidad infantil. Estoy de acuerdo y eso es una muy mala noticia. Tenemos que cuidar a los niños, ¿sí? Pero Estados Unidos, yo creo que es el país número 1 con obesidad mórbida. ¿Saben qué es la obesidad mórbida? ¿No? Pacientes que pesan más de 250 kilos. Hay gente que pesa 450. Es gente que ya no se puede levantar. Está acostada constantemente. Ustedes van a decir, pues que deje de comer. No, es que luego no es eso. Luego no es que la gente nada más se llene mucho de hamburguesas, porque la comida en Estados Unidos, la comida típica de Estados Unidos, ¿cuál es? Pollo frito, Kentucky Fried Chicken y cochinadas de esas. Y si no, cuando menos frito, eso lleva mucha grasa. Papas fritas, salsas, salsa catsup, salsa de soya, salsa de quién sabe qué, que llevan mucha sal y mucho azúcar. Hamburguesas con mostaza y queso, pero queso de ese todo grasoso. Yo tengo, aunque no me lo crean, yo tengo años, como 20 años y no que más, de que no como queso manchego. Porque cuando lo caliento, me da asco la cantidad de grasa que le sale. Ni ninguno de esos. Que queso gratinado, pues necesita tener mucha grasa para que gratine, si no, no lo hace. Sí, créanme que hay veces en que me canso de comer queso panela, queso fresco. Entonces me canso y dejo de comer queso un rato. El otro día me compré un pedazo de queso manchego chiquito. Le dije a la señora, véndame una rebanada. Ella tiene la pieza, la rebanó y me dijo, ¿no quiere otra? No, ¿cuánto es? Me la regaló. Y después me dijo, ¿qué le gustó? Y le digo, sí, está bueno. Pero no me gusta a mí comer mucho de ese queso porque tiene mucha grasa. A mí la comida muy grasosa me da asco. Y la salada tampoco me gusta. Entonces, eso es lo que comen los estadounidenses, un montón de hamburguesas, un montón de pollo frito, comida frita en general, perros calientes, comen mucha salchicha, comen muchos embutidos, montón de sal, montón de azúcar, toman mucho refresco. Aquí en México, lo que mantiene gordita a mucha gente, ustedes van a decir, son los tacos. No, es el refresco. Es el refresco. ¿Quién ha tomado refresco de cualquiera en esta semana? Aunque sea un vaso. Levanten la mano sin miedo, no me los voy a comer. Hasta yo. Hasta yo. Me tomé medio refresco ayer que tenía mucho calor, que llegué medio muerta. Me tomé medio refresco. Hasta yo, que siempre ando presumiendo de que casi no tomo refresco. Por azares del destino, tenía uno allí en el refrigerador como un mes y dije, me voy a tomar un poquito, porque tenía mucho calor ayer. Me lo tomé y ya después me senté a comer. Pero bueno,
Eso es lo que mantiene gordita a la mayor parte de la gente. Y el pan, porque el mexicano es bien panadero. Nos encanta el pan. El asunto es, ¿por qué yo les estaba contando? Por los gorditos mórbidos. Pues fueron los estadounidenses a decirle a su gobierno, a ver gobierno, a ver cómo le haces. Ese ya no es nuestro problema, es tuyo. Adelgázanos. Bueno, se lo dijeron con otras palabras, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, pues fue eso. Y el gobierno dijo, Chihuahua, ¿y cómo desinfla a todos estos? Está medio cañón, porque pues gente de 300 kilos o más, y querían quedar de 50, pues había que rebanarles muchos kilos. Entonces, se dieron cuenta, les dijeron, luego el gobierno, ¡pum!, se giró hacia los científicos. El pueblo me tiró la bola a mí, ahora yo te la tiro a ti. Y la orden fue, los güeros, ojo azul, quieren que los adelgacen. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién sabe? Pero quieren adelgazar ya y rapidito. Así que, por favor. Entonces, en los laboratorios se pusieron a investigar y se toparon con el 2,4-dinitrofenol. Muy simple, agarraron unas ratas, se pusieron a trabajar con las ratas, las engordaron, las dejaron a las pobrecitas que no se podían, ya ven las patitas de las ratas, y no se podían ni mover, ahí parecían salchichones con unas patitas nada más a los lados, casi no se podían ni mover, pobrecitos animales. Y les empezaron a dar el 2,4-dinitrofenol. A unas no, porque pues ese era eran las ratitas testigo, pero a las otras sí. Y empezaron a ver cómo se empezaron a desinflar las ratitas. Dijeron, aquí está la respuesta para desinflar a nuestros gorditos. La FDA, en aquel entonces, aceptó el uso del 2,4-dinitrofenol como agente adelgazante para sus gringuitos. Todo muy bien. Entonces, la gente luego se dejó ir porque nunca falta. Tome usted el nuevo adelgazante sin dejar de comer, sin hacer ejercicio, sin levantarse siquiera de su cama. Y va a bajar de peso. Se va a poner delgadito, bien bonito. Y sí, se pusieron delgaditos, muy bonitos, ojo azul, con sus mejores prendas. En un ataúd. ¿Por qué se murieron? Porque el 2,4-dinitrofenol es un agente desacoplante. La cadena respiratoria sigue funcionando, pero no hay síntesis de ATP. Al no haber síntesis de ATP, no hay síntesis de energía. Y si no hay síntesis de energía, la célula se muere. Así de simple. La pregunta ahora es, ¿y por qué carambas la gringuiza se murió? Sí, se murieron delgaditos, ojo azul, güeros, bien peinados, con sus mejores galas. Pero se murieron. ¿Por qué creen que ahora los gringos, cualquier fármaco, lo prueban en cualquier otro país que no sea Estados Unidos? Porque dicen, si se van a morir, pues que sean mexicanos, que sean colombianos, que sean, no sé, de Tahití, o que sean del Congo, o qué sé yo, ¿no? Pero gringuitos no. Probamos en aquellos, si se mueren, pues nosotros no lo aceptamos y ya. El otro problema que tuvieron los gringos fue con la talidomida, y de esa vamos a hablar, si nos da tiempo, cuando lleguemos a DNA. Pues han tenido dos problemas muy serios los gringos. Uno, con la talidomida, y dos, con el 2,4-dinitrofenol. Se les murieron una bola de gringos. Con el 2,4-dinitrofenol se murieron un montón de gordos. Ya hechos flacos.
Y con la talidomida, el problema fue que nacieron muchos niños con deformidades. Niños sin brazos, sin piernas. Eso es muy serio. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla. Y luego no quiero que le digan que esto es bioterrorismo, pero bueno. Espérate. Ahí voy. Ya saben que soy lenta. Ahí está. ¿Ya están viendo la imagen, chiquitines? Sí, profesora. Muy bien. Entonces estamos aquí. Su hidrofobicidad les permite difundir a través de membranas. Una vez en la matriz en su forma protonada, pueden liberar el protón, disipando de esta forma el gradiente de protones. Ionóforos tales como la valinomicina permiten el paso de iones inorgánicos a través de la membrana, desacoplando oxidación y fosforilación al disipar la contribución eléctrica del gradiente electroquímico a través de la membrana mitocondrial. Bueno, ¿cómo lo hace? Aquí tenemos abajo al carbonil cianuro para trifluoro metoxifenilhidrazona. Y acá arriba tenemos al 2,4-dinitrofenol. Resulta que los gringuitos desarrollaron este compuesto químico, se dieron cuenta de que las ratitas bajaban de peso, adelgazaban y bajaban de peso, pues las ratitas ahí, pues ahí andaban, estaban bien, más o menos. Entonces dijeron, bueno, pues hay que estudiar un poquito más para ir ajustando las dosis para una persona, para los seres humanos. Eso lo van a ver ustedes en farmacología, el ajuste de las dosis, se me olvida cómo se llama. Bueno, de las dosis que se requieren, dosis activas o no me acuerdo cómo le llaman. Y también de las dosis letales, con cuánto se muere el organismo. Todo eso lo van a aprender en farmacología. Entonces, resulta que el fármaco que les daban a los pacientes que querían bajar de peso, por cualquier razón podían estar gorditos, y no nada más por comer muchas hamburguesas. Pueden ser problemas hormonales también, no necesariamente por exceso de comida, pueden ser hormonales. Eso también es muy serio. Y eso tiene que ver con la tiroides. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El medicamento o este fármaco se vendía en su presentación como medicamento, se vendía como tabletas. Y esas tabletas contenían principalmente a la base. Depende de dónde quisieran que se absorbiera, si en estómago o en intestino. Eso lo van a ver también en farmacología. Puedo yo preparar la sal, o sea, usar la base conjugada, o bien el ácido. El caso es que la gente se lo tomó y empezaron a bajar de peso. Y decían, ay, mira, estoy bajando de peso. Y todos decían, ay, qué padre, a ver, pues, ¿qué estás haciendo? ¿O qué onda? Oh, pues me estoy tomando unas pastillitas, mira estas. Y todos decían, oh, pues yo también quiero. Hasta los que estaban bien en peso, también se las empezaron a tomar porque no querían subir de peso. No querían hacerse panzones. Bueno. Entonces, gente de todo tipo se las empezó a tomar. Gente de todo tipo se empezó a morir. Y todos tenían algo en común. Al 2,4-dinitrofenol. ¿Por qué? El 2,4-dinitrofenol es un ácido débil. Si es un ácido débil, entonces
El protón que está señalado aquí de color rojo se pierde a un determinado valor de pH, que ya les digo que no me acuerdo cuál es, pero está entre 2 y 3 el valor de pH. ¿Sí? Su valor de pK está más o menos por ahí. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué forma estará? ¿Como ácida o como base conjugada? ¿Cómo estará a pH fisiológico? Díganme. El pH fisiológico es de 7.4. ¿Cómo estará? ¿Como el ácido o como la base? Hola. Ahí están. ¿Ves que ahí están o no? Déjame ver. Sí, estamos. Ay, pensé que me había quedado solita. Es que anda mal mi internet. ¿Cómo estará a pH fisiológico, jóvenes? ¿Como la base o como el ácido o como el ácido? Si el valor de pK está en 2 entre 2 y 3, ¿cómo va a estar? Base. Ay, gracias. Va a estar como la base conjugada. Y como base conjugada, va a andar flotando allí en la sangre. ¿Sí? Va a ser absorbido por el intestino delgado y va a ser mandado a la sangre. Pero va a irse así como la base conjugada. Esta base conjugada no puede atravesar las membranas. No puede. Pero hay un asunto. En la sangre hay protones. Se protona y me da el 2,4-dinitrofenol, la forma ácida. Y este es el que atraviesa la membrana celular. Este es el que atraviesa la membrana celular. Y aparece en el citosol. Pero ¿qué pasa? Citosol pH bajo, eso no es cierto. El citosol, recuerden que tiene un pH de 7,4. ¿Qué le pasa aquí al 2,4-dinitrofenol? Atraviesa la membrana. ¡Pum! Llega aquí. Se puede desprotonar. Esto está en equilibrio. Pues es un pH de 7.4. Puede atravesar el 2,4-dinitrofenol. Llega al espacio intermembranal de la mitocondria. Pero si pasa, si atraviesa la membrana como el 2,4-dinitrofenolato, aquí tengo 2,4-dinitrofenolato en el citosol, atraviesa la membrana, ¡chunk! Porque es hidrófobo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa en el espacio intermembranal? Se puede protonar, porque hay un chorro de protones, ¿sí o no? El 2,4-dinitrofenol se protona en el espacio intermembranal y se atraviesa del otro lado, llega a la matriz mitocondrial. ¿Pero de dónde es este protón? ¿No es del gradiente de protones del espacio intermembranal? ¿De qué es? Contéstenme, sí. ¿Ahí están o no? Sí, aquí estamos. Sí, ahí estamos. Entonces, ¿el protón de dónde es? ¿Salió de la nada o del espacio intermembranal de la mitocondria? Del espacio. Y no está disipando, disipando quiere decir disminuyendo. Y no está disminuyendo este compuesto, el gradiente de protones en el espacio intermembranal. Sí. Sí, lo está disminuyendo. ¿Y dónde va a dejar al protón? Pues aquí, en la matriz. Si disminuye
el gradiente de protones en el espacio intermembranal, díganme, ¿qué va a generar la fuerza protomotriz para mover al ATP sintasa? Si no hay protones, o muy poquitos. ¿Va a haber síntesis de ATP? No, ya no. 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 ¿Por qué? Porque este tipo de compuestos, estos dos que están aquí, funcionan de la misma manera, disipando el gradiente de protones. ¿Por qué? Porque llegan como las bases conjugadas, llegan al espacio intermembranal de la mitocondria, toman los protones y se atraviesan del otro lado. Pero no se atraviesan solos, se atraviesan con el protón. Se atraviesan como los ácidos. Y dejan al protoncito aquí, por el pH. Y ya, y yo otra vez ahora me paso otra vez del otro lado. Dice el 2,4-dinitrofenolato. Ahora me paso del otro lado, esto se puso bueno. Y ahí está. Y mientras se pasa del otro lado, se lleva también un protón de ahí y se lo lleva al citosol. ¿Sí se ve? ¿Sí lo ven? Si ahí está jugando este recondenado compuesto, disipando el gradiente de protones, impidiendo la fosforilación oxidativa. Y entonces la célula no puede generar energía y se muere. La pregunta es, ¿puede haber desacoplamiento de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa de forma natural? ¿Ustedes creen que sí o que no? Probablemente cuando hay Prendan mucha... sus camaritas los que puedan. ¿Cómo, Marco? Probablemente cuando hay un exceso de producción de ATP, se desacople. No. Para ya no producir más. No. Pero gracias por esforzarte en pensar. ¿Alguna vez ustedes han tenido un bebé chiquito, desde recién nacido hasta máximo 6 meses? ¿Los han visto? ¿Han tenido alguno? Bueno, dice Rodrigo que él nunca ha visto un bebé. ¿Nunca has visto un bebé, aunque sea en la calle? Bueno, sí. Ahora, no me salgas con que no, pues entonces, ¿en qué planeta vives? Si me dijeras que nunca has visto un bebé, pues solamente que vivas en Noruega, en Suecia, en Austria. Yo siempre he dicho que se lleven una parejita joven a cualquiera de esos países y después van a tener ciudadanos hasta para exportar. Pero bueno, es que el mexicano es muy prolífico. Y en aquellos países hasta les pagan por tener hijos. Así que, pues, si quieren tener hijos, pues váyanse para allá y agárrense. Muchachas, agárrense un sueco, un noruego. En fin, están grandotes y güeros y ojos azules. Y traen cascos con cuernos porque son vikingos. Y los hombres, pues váyanse, aunque la mujer esté más grandota que ustedes, no le hace. Entonces, el asunto es, si alguno de ustedes ha tenido en sus manos a un bebé entre los 0 y los 6 meses, pues luego juegan con los bebés. ¿Cómo podemos describir a un bebé? Es un humano chiquito, gordito, rellenito, calientito, que a cada rato está haciendo pis y caca. ¿Sí? Comiendo, chillando. Eso es lo que hace un bebé. Un bebé no les va a responder a ustedes los exámenes, o sea, cuando ustedes quieren copiar en un examen, no le van a preguntar al bebé. Sí, pues ese qué está durmiendo. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tomado al bebé y le ha girado, le ha dado, lo ha visto por la espalda, teniendo la espaldita el bebé, teniendo la espaldita desnuda. ¿Alguna vez lo han hecho? Isa dice que sí. Ha de ser alguno de sus sobrinitos o alguno de sus amiguitos, o no sé, o algún hermanito que tenga, o tu hijo, no sé.
No tienes hijos, estás muy joven. Yo no sé si se han fijado que en la parte alta de la espalda de un bebé de 0 a los 6 meses tiene una mancha. Tiene una mancha que se le llama mancha café. ¿Alguna vez se las has visto, Isa? ¿A tu bebé? ¿A tu hijo? ¿No? Ya sé que no tienes hijo, pero bueno. ¿O sí tienes? No. ¿Y tú, Cassandra, de qué te mueres de risa? ¿Tú sí tienes hijo? ¿No? Bueno. Entonces, si lo han hecho, de tomar al bebito, o este fin de semana si tienen una amiguita, oye, ¿y qué edad tiene tu bebé? Ay, 3 meses. Oye, enséñame la espaldita alta de tu bebito, para que vean que tienen una mancha de color café. Todos los bebés la tienen. ¿Por qué después ya no? Si ahorita agarramos a Isa y le decimos, Isa, por favor, muéstranos la parte alta de tu espalda, desnuda, el color de la piel es el mismo que en todo el resto de su precioso cuerpo. Y digo precioso cuerpo porque todos tenemos un precioso cuerpo que debemos de cuidar. Por eso. Entonces, ¿por qué se ve ese tejido? ¿Por qué se ve café? Se le llama también grasa café, porque es un tejido muy rico, exageradamente rico en mitocondrias. Si nosotros tocamos a un bebé en esa parte, nos vamos a percatar de que es ligeramente más caliente que el resto de su cuerpo. ¿Por qué es ligeramente más caliente? Por el metabolismo de las mitocondrias que tiene. Ustedes pueden decir, ¿y para qué tanta mitocondria? Ese gato que ahí lo traes todo enredado en el cuello como bufanda. Bueno, entonces, ¿para qué quiere el bebé tanta mitocondria? Necesita mucha energía. Bueno, ¿y para qué quiere la energía? Bueno, Peques, pues la quiere para crecer, ¿o no? Mercury, ¿qué estatura tienes? Como de unos 75. 1,75. Gracias, Mercury. Pero cuando Mercury nació, aunque lo agarraran y lo hubieran estirado así como chicle, no habría dado el 1,75. ¿O sí? No, ¿verdad? Pues Mercury nació así chiquito. Bueno, no tan chiquito. Pero nació como así. Como así, más o menos. Ahí pregúntenles a sus mamás como de cuántos centímetros eran. Pero han de haber nacido, qué sé yo, a ver, déjenme ver, aquí tengo una cinta métrica. Ha de haber medido como unos... Hice así. Sí, miren, 60 centímetros. Más o menos. Poquito más, poquito menos. Quiere decir que el señor Mercury Javier Martínez ha crecido como 1,10 m o 20, 1,10 m o 1,20 m, por ahí así. Pero para empezar a crecer, el bebé necesita hacer muchísimas cosas. Su metabolismo es muy rápido. Ustedes han visto un bebé recién nacido que tenga los bracitos y las piernitas delgadas. Todos están rellenitos, dice uno, uy, este está pachoncito, ¿no? Los agarra uno y están todos así como, se sienten bien ricos, ¿no? Así bien chonchitos. Toda esa grasita, esos bebés la van a usar para poder metabolizarla y obtener energía a partir de ella. ¿Sí? Y ese tejido graso café de la espalda, rico en mitocondrias, les va a ayudar para crecer, para obtener energía, para poder crecer y todo lo demás. Y ¿y qué? Y bueno, todo eso, ¿no? Poder seguir vivitos. ¿Sí, Peques? Pero hay un asunto. Este tejido café sí
es rico en mitocondrias, les puede ayudar a los bebés a generar más energía. Pero eso es muy al inicio, entre los 0 y 1 mes, y entre los 5 y los 6 meses. ¿Qué pasa entre el mes 1 y el mes 5? Ese tejido café no les va a ayudar a los niños nada más a generar energía en forma de ATP. Cuando yo le tomo la temperatura a un bebé sano, el bebé no tiene la temperatura de un adulto. Nosotros tenemos una temperatura entre los 36.7, entre los 36.5 y los 36.7 grados. Esa es nuestra temperatura corporal normal. Pero si yo le tomo la temperatura a un bebé pequeñito de la edad que les digo, entre 1 y 5 meses, el bebé tiene una temperatura de 37 grados o de 37.3. Está ahí más o menos, entre los 37.3, 37.5, cuando mucho. Y así tiene más, el bebé empieza a tener fiebre. ¿Pero por qué demonios está más caliente? Nosotros tomamos a un bebé y siempre está calientito. Y está hasta más calientito que nosotros. Y a algunas personas que tienen mucha percepción, ay, ya me pasé de tiempo, ya nomás les cuento esto y ya. Se dan cuenta, hay personas que dicen, ay, este bebé está más calientito que yo. ¿Han oído que alguien diga eso? ¿Sí? Pues es por eso. Y el bebé está sano. ¿Pero por qué es? Porque ese tejido café está desacoplando la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque el bebé lo que necesita es mantener su temperatura ligeramente más alta que la de un adulto, y para eso no necesita sintetizar ATP, sino generar calor. Y por la práctica de temperatura que hicimos allá hace como 3 meses, ustedes se dieron cuenta de que el efecto de la temperatura, si yo aumento la temperatura, aumenta la actividad de mis enzimas. Y si aumenta la actividad de las enzimas del bebé, entonces el bebé puede crecer a la velocidad que debe de hacerlo. ¿Sí se entiende? ¿Ya vieron cómo conectamos todo esto con la práctica de cinética enzimática? Acuérdense que nuestras enzimas de adultos funcionan en temperaturas subóptimas. La temperatura del bebé es ligeramente más elevada que la de un adulto, pero todavía está en el intervalo subóptimo de todas sus enzimas. Pero la actividad es más rápida. Y eso le ayuda al bebé a crecer. Muy bien. Gracias, Peques, y disculpen que me pasé del tiempo. Entonces, nos veríamos el lunes en el laboratorio para la explicación, creo que de DNA, que les deben una parte. Y el martes vemos el balance energético. Tráiganse la vía de pentosas, por favor. Nos vemos. Que tengan muy buen fin de semana, chiquitines. Gracias por trabajar. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.